Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy y bienvenidos a un nuevo video al canal de Teo Geek. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poco controversial, más que todo por ciertos términos, y que puede ser un verdadero plot twist en algunas iglesias. El tema de hoy va a ser Iglesia, Inclusión y la Gran Comisión. Vamos a analizar bastante lo que si en verdad como creyentes estamos cumpliendo con la misión que Jesús nos dejó, que es acerca de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y vamos a ver ciertos puntos interesantes que podemos encontrar sobre este tema. Así que agárrense fuerte, que esto va a comenzar. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Oh. Vamos a arrancar con la primera sección, que es acerca de definiendo términos. Entonces vamos a definir ciertas palabras para tener una mejor comprensión de lo que se quiere dar a explicar o a entender. Entonces, la primera palabra o término que vamos a explicar o a definir es la palabra iglesia. Entonces, la iglesia como tal no es un lugar físico, si bien nosotros tenemos esa visión, o tal vez que entendemos o comprendemos como un lugar físico, y podemos decir como que las iglesias en los parques, la fachada que pueda tener, y vemos que sí tiene una maravillosa construcción, pero para ciertos creyentes, y bueno, a mí también me han enseñado conforme a lo que pase en el tiempo, es que la iglesia no es un lugar físico, sino que somos las personas quienes nos reunimos en un lugar y profesamos una religión como tal. Entonces la iglesia no es solamente las bancas, las vitrales o lugares que podamos contemplar, sino que también es un poco más, un término un poco más espiritual, se puede decir, para las personas que tenemos una fe o pertenecemos a un grupo de fe como tal. Entonces es un grupo o una comunidad de personas que su fin o motivo es seguir a Cristo. Y eso es el fin que tiene como tal la iglesia. Es como mencionar tal vez algún videojuego que uno pueda tener, jugarlo o Valorant, y obviamente es un grupo, una comunidad que obviamente no es una fe, pero que tienen un fin que en este caso pues en los competitivos es ganar un juego. Entonces acá lo mismo, el fin es poder seguir a Cristo, parecernos a Cristo y seguir profesando sus enseñanzas como tal. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 podemos encontrar lo siguiente: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes de un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, es decir, son varias personas, pero que tienen una misma finalidad como tal. Sin embargo, a veces pasa que la iglesia se convierte como en un club exclusivo. ¿A qué me refiero? Que está el pastor con otros pastores solo en un solo lado, las esposas de los pastores en un solo lado, y es como que hay diferentes grupos. Entonces, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, encontramos lo siguiente: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se debe obedecer a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. Entonces, la idea de una iglesia, como mencioné, no es solo un lugar físico, no solo es ir y ya, ¿sí? Porque se nos enseña eso a veces, sino que la iglesia somos nosotros y cada uno de los creyentes quienes conformamos parte de ella, y donde quiera nos encontremos somos iglesia y debemos ser iglesia. Y lamentablemente en las iglesias se forman estos grupos exclusivos, es decir, los que se llevan solo con los del coro, los que, no sé, tienen diferentes partes, pero pasa y se crea estos diferentes subgrupos dentro de la iglesia. Y tal vez tú, hermano, hermana, creyente, chico, chica, la persona que está viendo este video, puedes notar eso, que hay personas que se llevan solo con un grupo en específico, y lamentablemente eso puede pasar y sucede. Lo digo porque he estado en varias iglesias cuando fui estudiante, incluso aquí en Ecuador. Entonces se puede notar eso y lamentablemente uno puede también caer en eso. Ahora, la idea es que la iglesia sea un lugar donde todos sean bienvenidos y amados a pesar de sus diferencias como tal. Ahora vamos a definir el siguiente término, que es el término inclusión. Ahora, con el término inclusión no me refiero
tal vez algo que te estás imaginando, sino que el término inclusión se puede resumir como que toda persona tiene un lugar en la mesa. Digamos que hay una mesa grande, entonces todos pueden pertenecer hasta esa mesa. La inclusión significa de asegurar que todas las personas, sin importar sus diferencias, sean valoradas, respetadas y que tengan la misma oportunidad de participar en todos los aspectos de la vida social, educativa y espiritual. ¿Ya? En la Biblia, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, podemos encontrar lo siguiente: ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Entonces, Pablo hace este hincapié de que ya no hay diferencia entre las personas, sino que todos son iguales y todos tienen la misma oportunidad ante los ojos de Cristo. Y recordemos que Jesús no solo vino a un grupo exclusivo, Jesús no solo vino a un grupo como tal. Literalmente su amor y su mensaje era para todos, sin distinción. Entonces, cuando hablamos de inclusión, no se trata solo de que la gente puede entrar a la iglesia y ya, o puede entrar al culto o al servicio de un grupo, no. Sino que la verdadera inclusión es asegurar que cada persona que esté dentro pueda entender, participar y sentirse parte de la comunidad como tal. Eso es una inclusión. Ahora hay un término más que quiero definir, que es educación. Entonces, ¿por qué educación? Entonces luego vamos a encontrar el porqué de esto, ¿no? Entonces, cuando queremos definir el término educación, se define como el proceso de adquirir conocimientos, valores, habilidades y actitudes que permiten el desarrollo integral de una persona. Obviamente, pues, cuerpo, alma y espíritu se puede dividir de esa manera. Entonces, y recordemos que alma o espíritu no es la religión, no es que soy católico, que soy cristiano, soy evangélico, protestante. No, simplemente como los valores de una manera un poco más, no sé si fantasmagórica, pero no puedes entender que no tiene que ver una religión como tal, sino que los valores, creencias que uno pueda tener como persona, y eso aporta a la sociedad. Entonces, en este proceso de educación, de adquirir conocimientos, se da en diferentes entornos. Primeramente en la familia, luego en la escuela y al final en la comunidad y también en la vida diaria como puede tener. Nuestra primera escuela, y como estudiantes de la carrera de psicopedagogía, pues se habla mucho de los padres, que ellos que los hijos van a comportarse según cómo los enseñen en la casa, si son respetuosos, no son respetuosos, son amables o no son amables. Entonces la primera escuela va a ser siempre la familia, donde uno va a aprender ciertas cosas, y es difícil decir cosas en específicas porque cada familia es diferente. Y también va a venir la escuela, que donde pues va a aprender en comunidad. Y a la final también el barrio en donde esta persona se desarrolla. Si mi barrio es peligroso, es fancy, también va a depender mucho de esto. Entonces, en el ámbito bíblico, la educación incluye aprender a vivir conforme a los principios que Dios nos ha mandado, transmitiendo la fe, la sabiduría y el amor de generación en generación. Entonces, una base bíblica para lo que es el término educación. Y recordemos, para las personas que son, y yo los considero fanáticos religiosos, que dicen que se saben la Biblia a rajatabla, con pie, punto y coma y tanta cosa, que siguen la sana doctrina, pero pues a veces fallan. Y el término educación no está en la Biblia como tal, de manera explícita, que diga, de forma literal, educación es esto, no. Pero encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7, donde dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, este mensaje fue dado al pueblo de Israel para que, pues, de generación en generación puedan recordar las obras que Dios hizo y cómo su amor se podía repetir. Entonces, esto, y en la Biblia podemos encontrar cómo todo eso se mantuvo hasta el sol de hoy. Entonces, eso es para tenerlo bastante claro. Ahora vamos a unir los términos, tanto iglesia y educación. Y uno puede pensar que tal vez son términos diferentes, que no tienen ninguna relación, pero están profundamente enlazadas, ya que ambas, tanto la iglesia como la educación, tienen el propósito de transformar vidas y formar a las personas con valores, conocimientos y fe.
Desde sus inicios, la iglesia ha sido un pilar de la enseñanza, no solo de la palabra de Dios como tal, sino también del desarrollo integral de sus miembros, promoviendo la sabiduría y el discernimiento. Al igual que la educación, busca equipar a las personas para que alcancen su máximo potencial. La iglesia tiene la misión de guiar a sus miembros a hacer una vida plena en Cristo. Por eso ambas no son ciencias diferentes, son cosas que se complementan para que potencian mutuamente la tarea de formar corazones y mentes. Eso hay que tomarlo en cuenta como tal. Ahora vamos a definir lo que es inclusión educativa y lo que es educación inclusiva. Pueden ser dos palabras que igual ya lo hemos definido cada quien por su parte y que tal vez pueden cambiar sus roles, pero son diferentes. ¿A qué me refiero? Inclusión educativa es cuando la escuela, todos tienen la oportunidad de aprender, sin importar sus capacidades, contextos o formas de aprendizaje. Cuando hablamos de inclusión educativa nos referimos a un enfoque en el que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades, tienen acceso al mismo contenido educativo y oportunidades de aprendizaje. Jesús daba muchas lecciones y recordemos que él se tomaba el tiempo para poder enseñar a personas específicas según sus necesidades. Y el ejemplo le podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 3, como lo hizo con Nicodemo, y también en el capítulo 4 de este mismo Evangelio con la mujer samaritana. Eso era inclusión en acción. Ahora, ¿qué es educación inclusiva? La educación inclusiva no solo acepta a todas las personas como tal, sino que se adapta para que cada persona pueda aprender de la mejor manera posible. ¿Ya? En la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4, encontramos lo siguiente: hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con anillo de oro entre en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entre un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen quédate en el pasillo, o quédate de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que otros. Creo que este pasaje de la Biblia como tal es un buen ejemplo de lo que es inclusión educativa. Así que esto significa que no solo se acepta, sino que además se adapta a las personas para que puedan sentirse de una mejor, creo que ser mejor aceptados, por así decirlo. O sea, es decir, yo me siento aceptado en este grupo o esta comunidad como tal. Ahora arrancando un poco más con esta segunda sección y tal vez puede causar un poco de polémica por la palabra. Pero la pregunta es, ¿fue Jesús inclusivo? La respuesta concreta y sencilla es sí, Jesús fue inclusivo. ¿Y a qué me refiero con inclusivo? Si no, puedes regresar el video y recordar cómo se define la palabra inclusión. Pero recuerden que Jesús no vino por un grupo específico, él vino por los marginados, por los pobres, por los despreciados, por a quienes la sociedad desechaba. Entonces Jesús abrazó a los marginados, Jesús curó a los enfermos y hasta invitó a comer a los cobradores de impuestos. Literalmente estos personajes eran los verdaderos villanos en su época, eran las personas que tal vez lo peor que la sociedad podía considerar. Jesús fue el maestro de la inclusión. No solo vino por comunidades judías, no solo vino por comunidades premium, comunidades con dinero, no, sino que también vino por los marginados, nuevamente vino por los enfermos, visto por los que eran malos espiritualmente hablando. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 16 al 17, encontramos lo siguiente: cuando algunos maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con toda esa gente, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con gente de mala fama? Jesús los oyó y les contestó: los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Y yo vine a invitar a todos los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Jesús incluyó a todos, incluso a aquellos que la sociedad rechazaba, como a los leprosos.
Y eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y también Jesús fue a la comunidad no vidente, en este caso a los ciegos, que este lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7. Entonces, si Jesús fuera tal vez un streamer hoy o un influencer hoy, Jesús no estaría con las personas tal vez top, sino que Jesús tal vez empezaba con las personas principiantes. Jesús empezaba con las personas que tú y yo vemos día a día en la calle. Estaría siempre ayudándolos a mejorar o ofreciéndoles ayuda cuando ellos necesiten. Entonces Jesús fue quien nos mostró que el reino de Dios es para todos, no solo para los que tienen habilidades grandes o grandes negocios. No, Jesús vino para todos. Ahora arrancando con la sección 3, la pregunta es, ¿la Gran Comisión se cumple realmente esto? ¿Y a qué me refiero con se cumple? Vamos a analizar nuevamente. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice así: Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí tengo una pregunta que te puede hacer en esta tarde, noche o mañana, en el momento que tú estés viendo este video. ¿Qué pasa si la persona a quien tú estás evangelizando no te puede escuchar? Y ahora la misma pregunta, pero ¿qué pasa si la persona que estás evangelizando no te puede ver o no te puede leer? La Gran Comisión, que básicamente a mí me han venido diciendo esto bastante, muy seguido este año, es simplemente ir a hacer discípulos a todas las naciones. Pero la pregunta también, y abro signos de interrogación, ¿realmente estamos yendo a todas las naciones si solo hablamos un solo idioma? ¿O estamos cumpliendo esto? ¿Qué pasa con las personas, como mencioné, que no te pueden oír, que no nos pueden oír, o aquellas que no nos pueden ver? Para eso existe la lengua de señas que cada país tiene, y para las personas no videntes existe el lenguaje de braille, que son puntitos en hojas que ellos pueden leer a través de los dedos, de sus deditos, ciertos documentos impresos como tal. Entonces, pregunta para ti: ¿tu iglesia está adaptado con ese tipo de lenguajes? ¿Tu iglesia tiene una sección en lengua de señas con la que tal vez estén cantando o estén predicando, pero hay alguien que se dedique a traducir este mensaje? En mi experiencia, y tal vez tú hayas tenido también esta experiencia, de que hay cultos en inglés, es decir, vienen brigadas médicas o vienen misioneros, y entonces hay un gran fiesta los domingos que te invitan a tal ciudad, que te invitan a tal lado, a campamentos, que hay personas bilingües o misioneros de Estados Unidos o otros lados. Y claro, hay cultos hermosos en inglés que cantan en inglés, cantan en español y luego se unen. Y claro, es bonito, no digo que no, es bonito y agradable. Cuando yo fui estudiante, yo viví esa experiencia y fue bastante agradable en su momento. Y también tuve una experiencia recientemente donde viajé con mi iglesia, una comisión de mi iglesia, hasta este lugar. Y dije, wow, y hablé con mi líder. Y le dije, ¿te acuerdas como cuando estábamos estudiando, cuando fuiste estudiante? Porque estudiamos en el mismo instituto. Entonces nos quedamos viendo las caras y era como que sí, qué chévere a los tiempos. Y obviamente eran los mismos cantos de siempre. Pero después dije, ok, dicen que quieren llegar a todas las personas, pero no veo aquí a nadie que esté traduciendo al lenguaje de señas. Tampoco veo creyentes no videntes y no veo que estén dando tratados o información en braille. Entonces dije, falta mucho aquí. Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres, pero como creyente, al menos en lo personal, no me creo como el top de la gente, pero para mí presiento y siento y puedo tal vez afirmar tal vez que estamos dejando la red a medias. La Gran Comisión no se trata solo de hablar, tenemos que ser creativos. Hay más maneras de evangelizar, pero lastimosamente la gente se enfrasca en agarrar su Biblia y ay, me voy. Lamentablemente pasa eso.
Y bueno, aquí en esta sección 4, aquí donde entra también la pregunta es, ¿se debe evangelizar en lengua de señas o también en braille? Entonces, como mencioné, imagínense un culto dominical con alguien traduciendo en lengua de señas. Básicamente es una persona que está en una esquina y está, bueno, en este caso yo solo aprendí a asignar, pero que le estoy comunicando a la comunidad no oyente. Y como te hago nuevamente la pregunta, ¿tu iglesia, tu comunidad de fe, tiene una persona especializada para eso? Entonces, ¿cómo se está cumpliendo esta gran comisión? O sea, en lo personal creo que estamos fallando, no creo, estamos fallando como tal. Si realmente queremos cumplir la gran comisión, necesitamos adaptarnos. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 8 encontramos lo siguiente. Deberás escribir en las piedras todas las palabras de esta ley, de una manera muy clara y fácil de lectura. Entonces, lo que menciona aquí es que la comunicación debe ser clara y accesible para todos. Entonces, ¿por qué no utilizamos el lenguaje de señas, el braille, para transmitir el mensaje del evangelio? ¿Se les ha ocurrido alguna vez a tu pastor, líder? ¿Te han mencionado eso? Entonces, para mí, y yo puedo, o sea, soy testigo y yo lo hablo por experiencia, es que las iglesias tienen que ponerse al día. Y no menciono que comprar sin focus, parlantes, equipos de último modelo, pues no, lamentablemente a veces la economía no está, pero hay que ponerse al día con otros temas que donde se puede hacer más claro con otras personas más, con otras comunidades. Entonces, imagínense en esto, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, encontramos lo siguiente. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo habla a los corintios de esta manera, es decir, a los débiles fui débiles. Entonces Pablo lo que hace es transformar, adaptarse a las personas. No que la gente se adapte a mí. Lamentablemente, en muchas iglesias, y por eso yo menciono que son fanáticos religiosos, el fanatismo religioso en su máxima expresión, es que se quieren que la gente se adapte a la iglesia, pues no la iglesia que se adapte a las personas o las necesidades de las personas como tal. Entonces, como dije, ahí falla. Y no digo que mi iglesia, la verdadera, tampoco estoy mencionando eso, sino que como creyentes fallamos en esa misión. En esta sección 5 podemos encontrar los métodos de iglesia para evangelizar, y la pregunta aquí que te hago es, ¿la iglesia realmente está utilizando todos los métodos de comunicación? Spoiler alert, no, porque como te mencioné, un domingo en tu iglesia dominical, ¿hay alguien en lengua de señas? No. ¿Hay tratados para gente no vidente? Lamentablemente no. Siempre que dicen vamos a evangelizar y llegar a las casas, no hay nadie que aprenda a comunicarse o al menos a asignar en su nombre. O te pregunta a ti, ¿tú sabes lengua de señas? Y si me preguntan a mí, pues no, estoy aprendiendo. Mi carrera recién estamos viendo y obviamente no lo vamos a hacer a nivel profesional. Pero en su momento, obviamente a mí me generó dudas y dije, wow, estoy fallando. Porque recordemos que evangelizar al final del día no es solo hablar. Y eso es algo que he compartido desde que fui estudiante de teología. Evangelizar no solo es hablar. Y lastimosamente los líderes, los fanáticos, nuevamente lo menciono, es solo coger y hablar y listo, y fuera una persona, y literalmente solo ponen como que aquí un montón de cartas y dice, ok, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Entonces literalmente están evangelizando a través del miedo. Y para mí dije, pues, oye, Dios es amor. Entonces, y después hay alguien que te va a decir, es que Dios también es fuego consumidor. Pero, ¿qué pasa con la gracia? ¿Qué pasa con todo ese amor que en la Biblia se menciona? Hay más maneras de evangelizar. Y obviamente no todo es un conocimiento teológico, porque lastimosamente hay gente, y bueno, al menos yo tuve la bendición de formarme teológicamente de una manera formal en un instituto, pero los más fanáticos son aquellos que no han seguido una formación formal, valga la redundancia, sino que solo se aprendieron a memorizar la Biblia y ya, eso es su conocimiento teológico máximo. Y lamentablemente eso también es un error. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, encontramos lo siguiente. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Si no actuamos como Jesús,
nuestras palabras no significan nada. Recordemos que las acciones hablan más fuertes que las palabras. Si queremos ser luz de este mundo, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo del 1 al 2, se nos invita, y Pablo hace esa invitación, lo hace énfasis, lo remarca, a que seamos imitadores de Dios y caminar en su amor como lo hizo Cristo. Entonces, no se trata solo de predicar en un púlpito, que como dije, y tal vez suene un poco molesto para mí, pero literalmente a mí estuvieron tal vez traumándome con esas palabras, y no solo en las iglesias donde yo estuve, sino también cierto liderazgo en mi iglesia que estuvo y que ahora se marcharon a otro lado y veo que están repitiendo los mismos patrones. Entonces no es solo predicar en un púlpito, se trata de vivir el evangelio en cada acto de la vida como tal. Recuerden que una acción vale más que 1000 palabras. Entonces eso aplica también cuando tus palabras no son entendidas por otros. Si quieres que alguien conozca a Cristo, demuéstralo con tus acciones. Bueno, perdón, estoy un poco cansado, me animé bastante, es un tema que me impresionó bastante. Y bueno, tal vez en otra página hable un poco más de este tema. Pero con eso terminamos el episodio de hoy. Iglesia, creyente, no creyente, visita. Es hora, creo que, de subir de nivel nuestra misión como tal. Recordemos que no se trata solo de hablar, se trata de actuar y de ser inclusivos, tal como Jesús lo hizo. Si este video te hizo pensar, te hizo reflexionar, te sacó una sonrisa, te reíste, o quieres criticar, o quieres tal vez comentar un poco más, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tu congregación, con tu comunidad, con las personas que lo quieran hacer, y tal vez podemos hacer una pequeña retroalimentación de todo lo que se ha compartido en este momento. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio de Teo Geek, donde la fe se encuentra con el mundo geek. Hasta la próxima. Dear, oh dear. What was it? A hunt?